Aprendemos juntos, porque de estar juntos y aprender se trata. Porque de cada una de las personas y de cada una de las circunstancias de la vida, aprendemos. Y porque creemos que la educación es presente y futuro, realidad y fantasía, es posibilidad de crecimiento, es el camino a un mundo interior y exterior mejor. Los invitamos a participar y a hacer el programa entre todos, porque aprendemos juntos. Regalen más libros porque no los leo. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, pensé que iba a ser un poquito más del tema musical. Arrancamos este miércoles con algunas nuevas ideas, una entrevista como todos los miércoles, nuestros recomendados y nuestras novedades. La entrevista hoy va a ser a la doctora Silvia Finocchio, que ya la estamos localizando. Y el tema que nos convoca son los boletines, aquel documento de toda la vida. No sé si hay escuelas sin boletín. Bueno, va a ser una de las preguntas que tenemos ahí dando vueltas. Creo que no hay escuela sin boletín, y no hay boletín sin escuela. Este programa es idea, producción y conducción de Claudia Rosales. El operador y el joven del equipo es Hernando Uzón. Y para comunicarse tenemos algunas posibilidades como el Facebook, Aprendemos Juntos, Educación Rosales, el teléfono de aquí de la radio que es el 52 19 10 42 y un mail que es aprendemosjuntos@gmail.com. Estamos guardando todas las entrevistas en YouTube. Hay una forma que estamos buscando para que sea más fácil encontrarlas, que es a través del canal que abrimos del programa, pero yo hoy no les voy a decir exactamente cómo hacer. Si entran por algunas palabras claves como el nombre de los entrevistados van a poder encontrar las entrevistas, pero por ahora el nombre del canal no lo tengo todavía perfectamente buscado, así que no se los puedo decir. Bien, vamos a arrancar con nuestra entrevista de hoy, que es a Silvia Finocchio. Antes de comenzar a hablar con ella, la voy a presentar. Silvia es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, es profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires, y si no me equivoco, en la de La Plata también. Ha sido profesora invitada en las siguientes universidades. Algunos países voy a nombrar. Increíble esto, ¿eh? Alemania, España, Colombia, Brasil, en varias universidades. Y entre sus libros, tiene muchos libros. Entre sus libros voy a nombrar uno que después voy a hacer un comentario porque lo leí de pe a pa, que es La Escuela en la Historia Argentina, que es de EDASA, de Buenos Aires, de 2008-2009. Bueno, ahora sí arrancamos. Silvia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Aquí estás? ¿Estás? Sí. Te escucho muy bajito. Ustedes. Ahí me están subiendo el volumen. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Claudia. Bueno, un placer que estés acá. Yo tengo como dos temas fundamentales para hablar con vos. Uno que es que tiene que ver con este libro que vos escribiste, que a mí me pareció maravilloso, no solo por lo que decís, sino por el cómo, porque a veces los libros que escriben los investigadores son libros complejos para los docentes de aula, y este es sencillo, da mucha información, da mucha historia, además es sencillo de leer. Así que es un placer. Entonces tengo como dos puntos importantes. Uno es el tema que nos convoca fundamentalmente, que son los boletines. Y el otro es un poquito sobre algunas revistas de la editorial Ediva que estuvieron circulando y que vos haces algunas señalizaciones en tu libro. No es una investigación, ¿no? Ese libro es resultado de una investigación de 5 años. Sí, no, pero lo que pones de las revistas puntualmente. Sí, no, también es investigación. Es parte de la investigación. Ah, pensé que era algo que vos agregabas, no. Está bien, es parte de la investigación. Bueno, arrancamos entonces, si te parece, por los boletines. Perfecto, bueno, Claudia, sí. La primera pregunta es, ¿por qué esta investigación sobre boletines? Te digo, el primer punto tiene que ver con que es un tema no investigado y sobre el que es muy árido, aparentemente difícil, pero
a nosotros, en el equipo con el que yo coordino, nos preocupa siempre mucho la práctica docente, ¿no? Y lo que observábamos era que los boletines era un no tema de la formación docente y al mismo tiempo un tema muy difícil para los docentes, es decir, los docentes no están instrumentados, nadie los prepara, nadie les dice nada, cómo hay que completar un boletín, es decir, es parte de una sociabilidad que se va pasando alguna idea unos a otros, pero la verdad es que no hay ninguna producción de ideas sistemáticas con toda la densidad y la profundidad que un docente merece, digamos, en términos de una respuesta de por qué seguir haciendo boletines y cómo hacer esos boletines. En momentos, digo, que además para los docentes, en que su autoridad muchas veces está tan cuestionada, el boletín pasa a ser el tema más difícil, digamos, en la vida escolar. ¿Qué sería un boletín? Estamos hablando del boletín, ¿qué sería? ¿Cómo lo podrías definir? El boletín fue cambiando a lo largo del tiempo. En la Argentina, digo, el primer germen del boletín era algo así como una esquela amistosa a los papás, que habría que averiguar qué es una esquela amistosa en el siglo XIX, hacia 1870. Porque este título, discúlpame, de esquela amistosa vos lo encontraste, ¿no? Es un documento. Sí, es un documento histórico, claro. es un documento histórico. Una esquela amistosa a los papás comunicándoles algo de la vida de la escuela de sus hijos. Ajá. Yo te diría que el boletín es una construcción de la propia escuela, la escuela lo inventó, la escuela le fue transformando sus formatos y que yo puedo identificar como, te diría, como 3 periodos, ¿no?, del boletín. Una tendencia de la escuela a construir un documento en la primera mitad del siglo XX, desde fines del XIX, un documento que condense una gran cantidad de información sobre el estudiante, sobre los alumnos, y que sirva para la escuela y también para la policía. A la flauta. Así como te digo, es algo así como una cédula escolar, donde tenía que estar los datos filiatorios, los datos físicos, de aspecto físico, forma de la nariz, color de la piel, color de los ojos, hasta cuestiones más ligadas al peso, la talla, las enfermedades, la nacionalidad del niño, la nacionalidad de los padres, y esto estuvo vigente hasta el año 49. Y fue progresivamente instalándose un documento que tenía varias páginas y cuya información no eran solo las calificaciones, como solemos entender nosotros hoy el boletín, sino que era algo muy complejo y de información muy variada que aportaban diferentes sectores de la escuela. 2 preguntitas. ¿La Sí. policía tenía posibilidad de pedirlo en algún momento? Aparentemente sí. Ajá. Los documentos oficiales dicen que tenía que construirse un documento que recogiera toda la escolaridad del niño, además. Ajá. Entonces había como unas hojitas volantes y ese documento que integraba todos los años de escolaridad. Y es muy interesante ver toda su construcción, que va desde la década del 10, después el Consejo Nacional de Educación, en tiempos de la presidencia de Irigoyen, lo instaura para todo el país y estuvo vigente hasta el año 49. En ese año cambia porque hay una modificación justamente en los modos de entender las identidades y cómo, la documentación que acompaña a las identidades. Se establece el documento de identidad en el año 49 para los niños de 5º y 6º grado, en el marco de un proceso inclusivo que también tuvo que ver con transformaciones en el Código Civil, un momento histórico, digamos, donde hubo variaciones en los modos de entender hijos legítimos, ilegítimos, matrimoniales, extramatrimoniales, es decir, un cambio importante en el mundo de la infancia y en sus modos de comprender la identidad de esos niños. Bueno, y también está esta cuestión del documento de identidad. Entonces, el boletín pasa a ser algo que es más lo que nosotros conocemos hoy, donde solo están las calificaciones y los comentarios de los maestros. Pero eso es una construcción más de la segunda mitad del siglo XX. Ajá, 49 años de Perón. Sí. Claro. Otra mirada de lo que es la sociedad, lo que es digamos, el pueblo.
Claro, por supuesto, hay que entenderlo en el marco de un movimiento inclusivo en donde hay reformas del Código Civil que afectan fundamentalmente a la familia, modos más inclusivos. Bueno, la filmografía da mucho cuenta de la cuestión de los hijos ilegítimos, los bastardos, los que no tenían derechos, y bueno, hay una transformación allí en el Código Civil importante, y asociadas a todos estos procesos, digamos, bueno, se entiende que también esta reforma, ¿no? El término papeletas impresas, sí, también tiene que ver, digamos, se asimila a una esquela al boletín. Sí, papeletas impresas. Es interesante porque a veces estos documentos se imprimían o se compraban, ¿no? Y después es el que el Estado empieza a regular y los oficializa, pero parece que se compraban como los cuadernos también, ¿no? Como esquelitas, entonces el Estado empieza a regular, es todo un proceso de construcción también del propio Estado, regulando los procesos que se viven hacia dentro de la escuela y cómo esto, qué formatos deben tener, ¿no? Pero también hubo en algunos momentos, digo, esto le costó bastante al Estado, en algún momento hubo estuvieron en los boletines Clarín, por ejemplo, o boletines de marcas editoriales, porque también ellos imprimían boletines, es decir, que no siempre el Estado fue el que proveyó la documentación oficial. Y, por ejemplo, en los últimos años, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, se ha visto que no se imprimieron los boletines, en varias provincias ocurrió, sino que se entregaron fotocopias, con lo cual papeles no fotocopiados, sí. Con lo cual, bueno, al Estado regular ese documento hubo vaivenes, ¿no? Sí, ¿vos qué dirías, digamos, pensando en estos al menos estos dos periodos, esta primera mitad, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y esta segundo periodo a partir del 49, para pensarlo también con qué sucede ahora y qué sucedió después, ¿no? ¿Qué tiene que ver con digamos, hay un lugar donde está el control, el seguimiento, el control mal visto, mejor visto? Está claro que era un ordenamiento poblacional que era parte de la política estatal y que la educación debía colaborar, por eso tan importantes eran los datos filiatorios de los niños, también después se agrega la nacionalidad de los padres, con lo cual da la idea de un control poblacional en todos sus aspectos, por nacionalidad, las cuestiones más ligadas a lo sanitario también es importante, talla, peso, enfermedades, digamos, es un control donde el Estado se va convirtiendo en un actor importante a través de la educación e instaurando el Estado un orden social. Ajá. ¿Hubo escuelas sin boletín? Yo arrancaba pensando eso, ¿no? Digo, ¿hubo escuelas sin boletín? Sí, de hecho las hubo porque en la Argentina recién se empieza a hablar del boletín hacia 1870. Ajá. Y escuelas hubo antes. Ajá. Los anarquistas bregaron mucho porque no hubiera boletín. Fue la única corriente pedagógica que bregó por la no existencia de los boletines, pero dando por supuesto que siempre existieron, pero no siempre existieron. Sí sabemos que, digamos, en términos más del mundo occidental, los que instauraron el boletín y el uso del boletín en Europa fueron los jesuitas. Ajá, perfecto, perfecto. Y en este momento, digo, ahora pensando, me quedé con el tercer periodo, que es el tercer periodo es más el boletín que conocemos nosotros, digamos, es el boletín de las materias casi exclusivamente, con el nombre del niño y el nombre de la escuela, y donde básicamente se vuelcan notas y algunos comentarios de los docentes mes a mes o a fin de año, y donde se estipula algo importantísimo, que es lo que el boletín registra, que es la promoción al año siguiente. Y en este sentido el boletín es definitorio en la vida de las trayectorias escolares, porque allí se vuelca una información tan contundente como es la de promociona o no promociona. En este sentido es un documento importantísimo para la vida escolar.
ese es el boletín de la segunda mitad del siglo XX, con una discusión, digamos, que también la hemos visto nosotros, además de los cambios curriculares en el corazón del saber, ¿no? Por ejemplo, algo que está siempre presente en la primera mitad del siglo XX son 4 puntos, ¿no? Asistencia, puntualidad, aseo y conducta. Sí. Aseo y puntualidad se tienden a desaparecer en la década del 60. Es decir, ahí hay un cambio, ¿no? Lo que importan son las materias, más las materias ligadas al currículum, a las diferentes disciplinas, tal como estas van tomando forma y legitimidad en la vida social, ¿no? Pero lo que es también interesante registrar es que esos boletines se están transformando mucho hoy, digamos, ¿no? Sí. Y el boletín pasa a ser algo muy diferente hoy, sobre todo por los comentarios que hacen los docentes y por el lugar, ¿no?, desde donde se dirigen y a quién se le habla, digamos, ¿no? No se sabe muy bien si se le habla al niño o si se le habla a la familia. Antes el boletín era algo que se comunicaba a la familia y era fuertemente el vínculo familia-escuela. Hoy el boletín aparece como mezclado. A veces parece dirigirse al niño y en otras ocasiones parece que se les habla a la familia, pero dando por supuesto de que la familia no entiende muy bien quién es ese niño, digamos, ¿no? Explicándole cómo es su hijo, digamos. Claro, que su niño hay que ayudarlo en matemáticas, que hay que ayudarlo en lengua, que él puede, y entonces es un modo indirecto el boletín de pedirle a los padres que colaboren con la escuela. Claro, es como, yo leía eso en algunas cuestiones que vos me mandaste, que les da como tareas a los padres, ¿no? Tareas a los padres, sí, tareas a los tareas padres. de la escuela, ¿no? Digo. Sí, no es que dice, límpielo bien, sí. o báñelo, dice, ayúdelo a estudiar, o sea, está sacándose tareas de encima para dar tareas a los padres que le corresponden a la escuela. Sí, en parte es esto, desde un lugar también de supuesto de que las familias no colaboran con el niño, ¿no? Entonces, que habría que verlo, ¿no? Si en todos los casos es realmente así, ¿no? Si efectivamente las familias han desaparecido totalmente del acompañamiento escolar de los chicos. Pero viendo los boletines parecería que las familias están totalmente ausentes y que el boletín es el espacio para interpelar a los padres para que colaboren con los chicos. Claro. ¿Y la cuestión moral cómo aparece? Digo, la cuestión moral y la cuestión religiosa. La cuestión religiosa siempre estuvo ligada a las escuelas privadas, ¿no? Y la cuestión moral, bueno, fue algo importante, pero digamos más ligado a lo que se entiende por civilidad, digamos, ¿no? Por buenos modales, por buena conducta, más ligados en esa dirección, digamos, ¿no? La atención, más siempre en esa dirección, ¿no? Y lo que hay es un cambio actual es que más que prestarle atención, por ejemplo, a la cuestión de los saberes, se le presta atención a la disposición que tiene el chico para relacionarse con diferentes conocimientos, ¿no? Es decir, lo que se están viendo se agrega a esta idea de comportamientos generales la disposición a aprender. Se agrega una cuestión más. Pero siempre la moral fue muy importante, ¿no? Los modos de pensar a los niños y a los jóvenes en la Argentina ha sido siempre una discusión con fuerte contenido moral. A mí me resuena, vos decías recién, se le presta atención a la disposición a aprender. Me resuena esto también, es sacarse algo de encima, la escuela, digo, la disposición del niño a aprender tiene que ver con lo que hace la escuela para que esté a esa disposición. Sí, claro, por supuesto, eso es fundamental, qué climas, qué intereses despierta, qué llamas enciende, cómo convoca, ¿no? Cuánto apasionamiento hay en aquello que la escuela efectivamente hace y el maestro transmite en algún punto ese apasionamiento, ¿no? Por el saber. Acá lo que se observa, y
habría que preguntárselo, ¿no? Me parece que esta es una gran pregunta para la escuela hoy, es cuál es el lugar del saber y qué saberes, ¿no? Parecería que es un espacio también en donde lo que importa fuertemente es la construcción de una sociabilidad, ¿no? Es simpático, no es simpático, se relaciona bien con los compañeritos, no se relaciona bien. Es decir, los comentarios, como si esto fuera la gran expectativa de los padres, aquello que les importa a los niños y también aquello que le interesa al maestro. Porque las materias quedan calificadas, digamos. Entonces, lo que se toma como texto escrito, digamos, como texto, es esto. Es esto, o la disposición al saber, pero no el saber mismo, sino la disposición como intrínseca de un niño a saber, o cuestiones más vinculares, ¿no?, de los chicos en la construcción de su sociabilidad, ¿no? Y queda muy desdibujado lo que históricamente la escuela ha sido, al menos para las familias, que es un lugar donde se transmite de un modo sistemático un conjunto de saberes que la familia no está en condiciones de aportar con esa sistematicidad, ¿no? Vinculados a la lengua escrita, entonces la escuela es un lugar donde se aprende a escribir y las familias no tienen la responsabilidad de enseñar a escribir, o donde se enseña a leer, o donde se enseña matemáticas, o se enseña geografía y uno aprende cuestiones vinculadas a los mapas, bueno, y así muchos podríamos hablar de muchísimos saberes, pero la verdad es que esto no aparece. Claro. Los comentarios de los maestros se orientan más a lo vincular, y como que esta es la mirada sobre el niño. Claro. Y entre lo público y lo privado, digo, la escuela pública y la escuela privada, ahí ¿ustedes hicieron algún análisis? Sí, no fue nuestro objetivo, pero nos apareció fuertemente, ¿no? Si bien los resultados generalmente en los de pruebas, ¿no?, de evaluación de la calidad educativa en la Argentina señalan que no hay diferencias entre lo público y lo privado, en esta investigación lo que surgió es que hay boletines muy diferentes entre lo público y lo privado. Ajá. Y asociados también a procesos de construcción muy diferentes entre lo público y lo privado, ¿no? Lo privado es un boletín con mucha información, donde se observa un proceso de preparación hasta que el boletín llega, digamos, ¿no? Es decir, hubo muchas alertas y mucho trabajo previo con el niño y con la familia antes de que ese boletín llegara. El boletín en la escuela pública es de una economía mucho mayor, digamos, ¿no? Sí. Es mucho más sintético y no da cuenta de este proceso. Hay otra cuestión que también nos llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, que se corta por clases sociales, ¿no? En relación con esta cuestión de las disposiciones, generalmente el niño de las clases altas, la mirada del maestro está atento a cuánto disfruta en la escuela, ¿no? Y los niños disfrutan las actividades y disfrutan los proyectos y disfrutan. Y en general la interpelación a los sectores desfavorecidos es al esfuerzo. Esto es notable, digamos, ¿no? Los chicos pobres se tienen que esforzar, los chicos ricos disfrutan la escuela. ¿Y esto aparece especialmente en las escuelas privadas o en las dos? En las dos. Este es un corte por clase social. O sea, yo digo, uno podría decir que el boletín es absolutamente subjetivo o que tiene un nivel de subjetividad inmenso. Un nivel de subjetividad inmenso, y ese nivel de subjetividad ahora está autorizado y legitimado, y es la subjetividad del maestro expuesto de un modo totalmente explícito. No sé, Matías, apuesto a vos porque veo en vos que sos muy simpático. Es decir, lo que el maestro ve singularmente y desde su subjetividad con respecto al niño, y esa es la mirada que se explicita. Vos habías hecho investigaciones anteriores sobre los cuadernos de clases. Sí. ¿Qué encontrás de relación entre uno y otro?
entre el boletín y el cuaderno? Porque cuando decís estos textos que decís que escriben los docentes en los boletines, a mí me resuena el cuaderno, todo el tiempo el cuaderno de clases. Bueno, hay algo de la dimensión más afectiva, digamos, que parece que en un mundo impiadoso y en donde la escuela fue tan impugnada por su discriminación a diferentes grupos sociales, hoy esto está contrarrestado con una sobrecarga afectiva que, si bien los maestros argentinos yo creo que siempre quisieron mucho a los niños, es decir, y fueron muy dedicados, hoy hay como una sobreactuación de todo esto, ¿no? Y parecería que es lo único que importa. ¿Y por qué te parece que puede ser? También hay algo que yo me planteo un poco, que es ciertos discursos que permean, ¿no? La formación docente, la práctica docente, el sentido común pedagógico, que es una mirada muy del pobrecito, ¿no? Y así como te decía que hay un modo muy argentino que es muy moralizante a la hora de discutir las cuestiones ligadas a la infancia y la juventud, por eso siempre estamos pensando en dónde los encerramos, en dónde los ponemos, es decir, no siempre es un problema moral. También creo que a veces hay una mirada puesta sobre el niño que tiene mucho que ver con, tal vez, el impacto de la crisis del 2001 lo agudizó, y la escuela aquí asumió un papel muy importante y muy protagónico, pero quedó como resabio un discurso psicologista muy vacío, digamos, ¿no? Muy, muy vacío, muy desdibujado. Donde aparece el niño como pobrecito, ¿no? El niño como pobrecito. No el docente. No, porque no, digo, vos volvías al 2001 y en el 2001 apareció un docente que tenía que hacer todo, digamos, de hecho fue así, ¿no? No es que fue un invento, pero también podría haber ocupado ese lugar. Sí, también hay una victimización de los docentes con respecto a los niños, pero no lo niego, y en muchos discursos de algunos grupos, de algunos gremios, también eso aparece, la victimización del docente, con lo que esto supone de desinstrumentación y de despolitización, ¿no? Sí. No es un lugar interesante de construcción de la autoridad docente. Pero la victimización está, ¿no?, del docente, pero también está esta idea del niño, no como un niño curioso, no como un niño que viene a aprender, no como un niño, claro. no, sino más bien, bueno, me conformo con que me sonría, ¿no? Sí, este sería lo que dice el docente. Sí, lo que dice el docente. Me conformo con el que con el que sonría, con lo cual se desdibuja la escuela, ¿no? Vos sabés que yo estuve haciendo algunas preguntas a docentes en general, y están, bueno, un poco lo que vos decías al principio, digamos, las respuestas son: no me gustan los boletines, las respuestas son: no reflejan nada, es lo único que hay para que el chico pase de grado. ¿Qué se te ocurre que se puede cambiar de esto? ¿Qué idea se te ocurre? Digo, ¿se podría modificar algo? ¿Podría dejar de existir? Bueno, después había una docente de los bachilleres populares, claro, que me decía, bueno, acá los boletines son distintos, sí. O digamos, se hace de otra manera, es mucho más personalizado, y sí, en algunas escuelas que yo conozco también, pero siempre existe ese boletín para pasar de grado. ¿Hay alguna posibilidad mientras la escuela sea gradual? Hay una discusión anterior que es más la discusión por la meritocracia, claro, digamos, ¿no? Sí. Y justamente el orden social, ¿no? Y la escuela, en la medida en que no discuta, no problematice a fondo la cuestión meritocrática, le cuesta salirse del boletín, digamos, ¿no? Por cierto que hay experiencias pedagógicas de otro tipo de informes, de otro tipo de producciones, el nivel inicial tiene mucho de esto, ¿no? Es
de un desarrollo pedagógico interesante en relación con y además digo también hay prácticas o perspectivas evaluativas, ¿no? Más ligadas a la cuestión del aprendizaje y a la regulación de los aprendizajes, ¿no? Que podrían tornar mucho más interesante, pero la verdad es que hoy por hoy es un artefacto que sigue estando, que cuenta con estos enormes rechazos por parte de los docentes y un no acompañamiento pedagógico en relación con cuál es el sentido del boletín, ¿no? Claro, o sea que, digamos, en las escuelas se podría empezar por repensar este objeto, Totalmente, este documento, como el primer paso. Primer paso, analizar, entender que hay hoy detrás del boletín todo el conjunto de representaciones, de vínculos. Yo pensaba, miraba muchas veces películas o miro con mucha atención la filmografía y observo que cada vez que en una película aparece una mención a la relación familia-escuela, sí, siempre está el boletín en el medio. Ajá. Digo, hasta el último Elvis, ¿no? Desde la película de Sandrini hasta el último Elvis, una película magnífica reciente. Siempre es el boletín lo que aparece, construyendo allí un vínculo muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué otros modos de construir una relación familia-escuela que no sea a través de ese artefacto o ese artefacto rediseñado totalmente, ¿no? Claro. Bueno, me sacaste la última pregunta. Ahora quiero hacerte una mínima pregunta, nos queda poquito tiempo, sobre estas revistas que vos investigaste y que son parte del libro La Escuela en la Historia Argentina. Pero la última pregunta era que me recomiendes o una película, o un libro, o una obra de teatro. ¿Me quedo con la que me acabas de comentar? Sí. Bueno. Y tengo una pregunta general, amplia. Igual hay otra que vi. Dale. Amo la fama de Sofía Coppola. Ajá. La última de Sofía Coppola, quedé muy impactada con un cambio de paradigma. Por supuesto que es otro contexto, es Estados Unidos, es Beverly Hills, son los jóvenes, pero son las tecnologías, ¿no? Y a veces me parece que el modo en que la educación discute las tecnologías necesita ser repensado por nosotros los adultos, ¿no? A veces es muy utópico el modo en que las pensamos y muy desdibujadas desde el papel que puede tener el saber, ¿no? El conocimiento allí. Y bueno, es de un grupo de jóvenes y la verdad que me dejó como pensando mucho, ¿no? Que era una joven que había hecho esa película. Ajá. Bueno, están anotadas las dos, después las repito, porque siempre hacemos algún comentario de estos digo, de las películas y los libros especialmente, que después la gente los puede ver y leer en cualquier momento. Me meto un chiquito en las revistas. Sí. Las revistas son, voy a leer algunos nombres: Maestra Jardinera, Maestra de Primer Ciclo, Maestra de Segundo Ciclo, la revista del Tercer Ciclo de la Educación Secundaria, Maestra de Educación Especial, y The Teacher's Magazine, que son las que vos nombrás un poco en el libro, y que son de Editorial Ediva. Sí. Esto surge a partir de que vos, con la investigación que estabas haciendo en los cuadernos de clases, encontrás con que aparece mucho de estas revistas en los cuadernos, ¿no? Sí, muchísimo, en todo el país, en todas las provincias, de todas las ciudades, grandes, chiquitas, medianas. ¿A qué algunas 2 o 3 conclusiones a las cuales llegaron en esta investigación o llegaste vos en esta investigación? Que hay un imaginario pedagógico que se transmite a través de aquellas cosas que los docentes leen, que la prensa o las revistas educativas cumplen un papel muy importante, invisibilizado, que van redefiniendo el adentro de la escuela, la vida de la escuela, y que ahí se juega, por ejemplo, en esas lecturas docentes y en esas ideas que los docentes toman para llevar, por ejemplo, al aula, ahí está el plato fuerte de la educación hoy, digamos, ¿no? Es decir, a veces estamos mirando teorías o grandes libros de pedagogos, o grandes conferencias, o una entrevista a un pedagogo que vino y nos visitó de tal país y qué es lo que dice,
o un documento oficial y discutiendo el documento oficial, pero en realidad lo que tenemos que ver son las prácticas reales, y asociadas a las prácticas reales muchas veces están materiales con los que los docentes históricamente han estado siempre familiarizados desde el siglo XIX, que son las revistas que los van nutriendo día a día, ¿no? Y ahí yo hago una lectura en parte diciendo, bueno, esto es un espacio muy importante de formación docente que nadie ve, Sí. que nadie ve, absolutamente invisibilizado, pero que es un fenómeno de mercado hoy muy importante a gran escala, y que ahí se juega el destino de la educación argentina, te diría, ¿no? Claro. Bien. Para mal. Me quedé así como, vos hablás en el libro sobre los maestros, las maestras en general, porque está destinada a la mujer, ¿no? Está destinado a la mujer, estamos vinculados a cuestiones de género, hay muchas prácticas de lectura de las revistas no se leen del mismo modo, esto no quiero condenar a todos los lectores, ¿no? Claro. Es decir, podría decir muchas cosas, hablar de la formación docente y decirte en los institutos de formación docente es lectura obligada, y los alumnos dicen no nos preparan para enseñar, entonces nosotros buscamos las revistas. Entonces, claro, en realidad claro, esto aparece porque hay otras cosas que no están sosteniendo bien, por ejemplo, la formación docente. Pero es un vínculo que se anuda desde muy jovencitos, ¿no? En los maestros que coleccionan estas revistas, sí, para poder enseñar. Sí. Y bueno, es una fórmula de colega a colega, un modo en que la verdad que a los docentes siempre les pareció, hubo mucha legitimidad, y en la medida en que sobre todo este último tramo del siglo XX y el siglo XXI estuvo como muy colonizado por los especialistas, esta es una revista de docentes, pero con una factura muy de mercado, y donde no necesariamente llevaba al mundo educativo por líneas o caminos muy interesantes, ¿no? A veces con cuestiones realmente bastante problemáticas. Yo la última feria del libro me quedé mirando el stand y de Diva, y viendo a los docentes a ver qué hacían con esas revistas, y resulta que lo que se veía era como un coleccionista busca la estampilla que le falta, ¿no? Buscando y buscando el número ese que le faltaba, y año tras año agarrando una y otra y armando la colección de las revistas que no tenían. Uh-huh. Es como bastante llamativo. Es que hay algunas cuestiones que, también tendrían que revisarse, ¿no? Por ejemplo, vos decir, no hay escuela sin boletín. Para un maestro no hay aula sin láminas. Sí. Las láminas para un maestro son muy importantes para poder enseñar, ¿no? Sí. Lo cual intuitivamente no está mal, digamos, ¿no? Pensar en representaciones, en imágenes o en objetos, que sean en gráficos, que esquematicen, que ayuden, ¿no? A apropiarse de los conocimientos. Los maestros antes en las escuelas normales les enseñaban mucho a dibujar, ahora el maestro no sabe dibujar. No. Entonces la lámina le resuelve la vida. Claro, digamos, claro, ¿no? claro. Entonces estas revistas son, estas cosas que son muy del orden de la práctica, y hay que escuchar a los docentes y ver cuáles son sus necesidades concretas. Bueno, los maestros necesitan láminas para trabajar, amén de que ahora quieren láminas también para ambientar, para crear otros climas dentro de ese espacio, etcétera. Pero las láminas que provee Diva son láminas muy estereotipadas, no necesariamente son muy buenas láminas, ¿no? Claro. Sí están bien confeccionadas en el sentido que las ve del primero al último chico en el último banco, ¿no? Sí. Eso que es una necesidad de un maestro concreta, una necesidad pedagógica, eso sí lo cumplen muy bien, pero después son muy simplificadas y muy estereotipadas. Lo mismo que el tema de los actos escolares, que un maestro no necesariamente está preparado para armar obras de teatro, escenografías, algo que está muy establecido en la cultura escolar argentina y que lo pone el maestro en un desafío. Bueno, ahí tenés todo resuelto. Claro, claro. Entonces, el acto escolar, las láminas
Y luego esta idea de, bueno, cómo trabajar con los chicos, dándole más ritmo a la clase, ¿no? Entonces aparecen los fotocopiables que dan esta idea de agilidad, que acá no hay texto, hay otras cosas, búsqueda de información, y reparto fotocopias, y reparto fotocopias, y reparto fotocopias con ejercicios para que los chicos hagan. Sí. Bueno, son 3 cuestiones que la revista parece atender término a término lo que un docente necesita, pero no son las cosas que nosotros discutimos en pedagogía, digamos, ¿no? Sí. Y hay que poner el foco porque esas son cuestiones concretas que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Bien. Parecen chiquitas, pero son muy importantes. Muchísimo para pensar. Silvia, te agradezco muchísimo que nos hayas aportado todo esto, que acá tengo anotadísimo lo que fuiste diciendo. Muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre los boletines, que es un tema que no existe. Digo, he atravesado aulas como maestra, como directora, como lo que fuera, y nunca se habló el tema del boletín y nunca escuché que en ningún lugar se hable. Así que es bien interesante que empecemos a hablar de estas cuestiones. Bueno. Te mando un beso grande, muchísimas gracias. Un beso para vos y para todos ustedes. Chau, chau. Silvia Finocchio estuvo con nosotros, la doctora Silvia Finocchio, hablando de boletines y de las revistas, estas famosas revistas de Diva. Y bueno, ahora nos vamos a la música. Tengo 2 temas musicales que me los elegí para mí. El primero es Víctor Heredia y Razón de Vivir. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va
sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hay fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Si querés volver a escuchar la entrevista, podés entrar a www.arinfo.com.ar y vamos a las conclusiones de la entrevista que hicimos recién a la doctora Silvia Finocchio sobre el tema de boletines. La primera pregunta, que no fue la primera, pero bueno, es lo primero que voy a contarles ahora, es que yo le preguntaba si si hubo escuelas sin boletín. Esta es la pregunta, si hubo escuelas sin boletín. Y sí, hubo escuelas sin boletín. Desde 1870 se empieza a hablar del boletín, nos explicaba Silvia Finocchio. Así que bueno, la escuela es anterior, así que sí, hubo escuelas sin boletín. Habría que ver un poquito más, indagar un poquito más ahí cómo se trabajaba, cómo se promovían los grados, supongo que oralmente. ¿Por qué el boletín cuesta tanto, no? Trabaja el boletín, cuesta tanto trabajar sobre la práctica docente. Hay cuestiones, decía Silvia, que no se trabajan en las escuelas, y yo doy fe que nunca hemos trabajado fehacientemente y cabalmente el tema del boletín. Sí, digamos, cuando uno atraviesa una escuela se le explica más o menos al docente, o cuando uno atraviesa como docente una escuela se nos explica cómo vamos a utilizar el boletín, pero no hay algo más profundo, ¿no?, de replanteo de este objeto. Silvia habla de 3 periodos, uno en la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX, donde el boletín daba mucha información. El boletín servía para la escuela y para la policía. Esto es hasta el 49. Y daba mucha información de la persona, inclusive de la vacunación, del color de piel, de las enfermedades, daba una información general. Luego, a partir del año 49, el boletín va a cambiar, aparece el documento de identidad para los niños de quinto y sexto. Entonces, el boletín deja de ser ese documento casi único que tenían los niños y comienza a ser el boletín de calificaciones, donde el boletín comienza a calificar, a dar notas, a hablar solo del pase de grado. Hay un estado que regula mucho más, un estado más metido. Entonces, bueno, el boletín pasa a estar en las escuelas especialmente. Y el tercer periodo, que va a ser donde el boletín esté pensado directamente en promocionar para el año siguiente. A mí lo que me resulta sumamente interesante es fines del siglo XIX, o sea, desde que se creó, 1870, hasta la primera mitad del siglo XX, donde ese boletín era una información completísima, ¿no?, donde no había otro material que tuviesen los docentes o que tuviese las personas en general. Hablaba de la salud física, moral, la higiene, la alimentación, la vacunación y la alfabetización, la asistencia, la puntualidad, etcétera, ¿no? Pero llevaba adelante una cantidad de cuestiones. Hablamos un poquito de lo que significa lo que es lo público ya en la actualidad y lo privado. Entonces, Silvia Finocchio nos hablaba de en las escuelas públicas, porque hay una diferencia entre ambos en la investigación que ella está haciendo con su equipo. En la escuela pública el boletín es mucho más sintético y no hay un proceso anterior. La escuela privada prepara para lo que después va a venir, que es el boletín. O sea, hay un proceso anterior en la preparación de los padres y del chico mismo para cuando se entrega el boletín. Y después hablaba de una gran e importante diferencia entre las clases altas y las clases bajas. A mí me llama esto la atención, me parece, la verdad que diría impresionante. Las clases altas hablan del niño
en cuanto disfruta, o sea, ponen el lugar del disfrute como un valor importante. Y las escuelas de clase baja hablan de los chicos con relación al esfuerzo que ellos hacen en la escuela, en esos boletines. Después hablamos de la subjetividad, es absolutamente, subjetivo en cuanto a la calificación y en cuanto a lo que se le escribe al chico. Y aparecen también en los boletines, en la época actual, algo relacionado con, a ver si, ¿cómo lo puedo decir? Con lo que la escuela, esto ya son mis palabras, la escuela debería hacer y no está haciendo, y lo pone en términos de los padres. Tiene que leer más, tiene que mejorar la caligrafía, tiene que escribir más, tiene que resolver cuentas, no, si la escuela es la encargada. Esto es raro, ¿no? Como la escuela va marcando a otros quienes tienen que hacer lo que la escuela debe hacer. Silvia Finocchio decía que mientras no se salga de la idea de meritocracia, es difícil que el boletín sea de otra manera. El primer paso sería repensarlo, o sea, analizar este documento, repensarlo desde las representaciones que tiene este documento para los docentes y para la sociedad en general, como para poder empezar a modificarlo y a pensarlo de otra manera. Es muy interesante porque me parece que es un ámbito donde es un documento al cual no le cuestionamos nada. Y ella hacía referencia a algunos textos que aparecen en los boletines dirigidos a los chicos, no se sabe si están dirigidos a los chicos o a los docentes, a los padres, en donde les hablan a los chicos y donde se les dice qué es lo que tienen que hacer. Finalmente, para cerrar estas pequeñas conclusiones, hablamos de las revistas y lo que yo saco como conclusión de estas revistas de Diva, Maestra Jardinera, Maestra del Primer Ciclo, etcétera, de lo que dijo Silvia Finocchio, es que son las prácticas reales de los docentes y que son los que están sosteniendo la formación, las que están sosteniendo la docencia en el aula, y que es para repensar qué es lo que sucede en la formación docente, en el profesorado, y qué es lo que sucede en la formación continua del docente. Digo esto para repensarlo, porque algo está sucediendo allí, que las prácticas no son como el profesorado está intentando que sean, sino que son de otra manera y están muy definidas por estas revistas. Seguimos con la música y vamos ahora a escuchar a Duerme Negrito de Víctor Jara, cantado por La Negra, obviamente. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Movila, que tu mamá está en el campo, movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Muchas gracias. Aprendemos juntos con los recomendados. Libros, películas, obras de teatro y más.
Bien, aquí vamos. Había prometido que la especialista que nos acompañó, la licenciada y magíster Laura Giussani, nos iba a recomendar los libros de acá a fin de año para que preparemos para las vacaciones. 2 libros, uno de los cuales ya leí, que es Lengua Madre, de Teresa Andrueto. Impresionante ese libro, habla sobre la dictadura, sobre el exilio, y está escrito a través de cartas. Y el otro libro es La Noche del Polizón, de Andrea Ferrari, para adolescentes. Está pensado para adolescentes. Bueno, los libros los puede leer cualquiera, no es que estén pensados y hechos para ciertas edades. La semana que viene vamos a tener al subsecretario de Equidad y Calidad Educativa, así que le vamos a preguntar de todo, licenciado Gabriel Brenner. Y nos vamos a ver aquí para compartir un rato, para hablar de educación, para compartirnos en Aprendemos Juntos, como en la escuela, como en la vida siempre, y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo.